Hola, ¿qué tal? Me corresponde entregarles la primera clase sobre probióticos. Se titula esta clase Probióticos, que dice la evidencia. En el fondo el objetivo es mostrar cómo estos suplementos alimenticios que hemos conocido normalmente de la mano de la industria de alimentos, hoy en día están siendo incorporados como nuevo elemento al arsenal farmacéutico, y de la mano de la evidencia, en el fondo, presentar el estado del arte en distintas patologías, y ver en qué etapa estamos. En esta época ustedes pueden ver a Elie Metchnikow. Él trabajó con Louis Pasteur en la década de 1860, y él observó que había cierta población en Bulgaria que vivía mucho tiempo. Entonces él empezó a analizar causalidad y determinó que había algún vínculo con la alimentación. Ellos acostumbraban a guardar leche y a transportar leche en vasijas de cuero de animales. Entonces determinó que los lactobacilos, que eran los que utilizaban, por ejemplo, para fermentar el yogur, porque en algún momento lógicamente se determinó que había una bacteria en el fondo que estaba involucrada en esto, pero además estos lactobacilos estaban presentes en el colon. Entonces él determinó que estas bacterias tenían que jugar o podrían jugar algún rol en la mantención o en la longevidad de estas personas. Henri Tissier fue un médico pediatra que también trabajó en el Instituto Pasteur, y él aisló el Bifidobacterium, lo caracterizó desde un bebé, y afirmó que este podría desplazar bacterias patógenas en el intestino. Entonces fue el primero que dio a la luz la teoría de que había bacterias buenas, entre comillas, que podían luchar en el fondo contra bacterias malas, y esto generar un beneficio en materia de salud. El concepto de microbioma humano fue sugerido en 1958 por primera vez por el fisiólogo Joshua Lederberg, y por mucho tiempo se utilizó el término, y hasta el día de hoy, el término de flora bacteriana normal o microflora normal. En el fondo esto porque cuando se identifican las bacterias intestinales, no existía taxonómicamente los distintos reinos que existen hoy en día. Entonces se determinó que las bacterias estuvieran categorizadas dentro de flor más que de animal. Entonces, y esa clasificación ha perdurado hasta el día de hoy, pero en el fondo el concepto técnico adecuado para referirse a la flora hoy en día es la microbiota humana. El microbioma se refiere a la totalidad del hábitat, incluyendo a los microorganismos, ya sean bacterias, arqueas, eucariotas inferiores y superiores, virus y algunas levaduras, por ejemplo, sus genomas y las condiciones ambientales que lo rodean. Esta definición se emparenta con la de bioma, los factores bióticos y abióticos de determinados ambientes. Otros investigadores son mucho más prácticos y limitan la definición de microbioma a la colección solo de genes y los genomas de los miembros de la microbiota. Entonces, microbioma sería entonces toda la recolección del genoma de los seres vivos que están presentes en las distintas microbiotas. El concepto de microbiota se refiere al conjunto de microorganismos presentes en un medio definido. En el fondo este es un censo microbiano y que se establece utilizando métodos moleculares para clasificar los genes marcadores y regiones genómicas, amplificando y secuenciando a partir de muestras biológicas dadas. Las asignaciones taxonómicas se realizan utilizando herramientas que asignan cada secuencia un taxón, ya sea bacteria, arquea o eucariota, a diferentes niveles taxonómicos, desde filos hasta especies. Incluso hoy se dice que el ser humano, en conjunto con sus microbiotas, sería un superorganismo, mucho más arriba en el fondo que el organismo como tal.
la creciente valoración del microbioma, en el fondo, cada vez se conoce más. Se ha determinado además que en ciertas patologías la disrupción de esta microbiota, como por ejemplo la diarrea aguda en el niño por el uso de antibióticos, ha permitido que se investigue mucho más y cobra mayor importancia. Y esto ha determinado la continuación del proyecto Genoma Humano a lo que se conoce como el proyecto Microbioma Humano. En el fondo, el equipo que trabajaba en el proyecto Genoma Humano, parte de estos investigadores y estos centros siguieron trabajando en el fondo para dilucidar este mapa genético de nuestras bacterias comensales. Este proyecto consiste en un programa de investigación científica patrocinado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Hay 80 centros y 250 investigadores cuyo objetivo es construir un catálogo o mapa genético de la microbiota. Hasta la fecha, año 2016, solo se ha identificado el 30% de las bacterias que componen esta microbiota humana. El organismo humano alberga 100 billones, o sea, millones de microorganismos, lo que equivale a 10 veces el número de células humanas. O sea, en proporción, por cada célula humana hay 10 microorganismos. Visto de otra manera, si un individuo pesa 70 kilos, entre 700 gramos y 2 kilos corresponden solo a microorganismos. Entonces, cada vez, en el fondo, solo por un tema de masa, antes se pensaba que eran muchos menos, en el fondo, solo por un tema de masa, esto cobra mayor importancia. Y más importancia aún, en la medida que se ha ido dilucidando cómo la microbiota intestinal, por ejemplo, o respiratoria, o la que tenemos en nuestra piel, interactúa con el organismo. En la actualidad se sugiere que el microbioma evolucionó junto con el ser humano, o sea, microbiota y huésped fueron adaptándose y conviviendo en una estrecha relación de simbiosis que ha tomado miles de años. Se ha determinado, hemos retrocedido en el tiempo y ya se conoce la microbiota presente en el ser humano hace 10.000 años. Entonces, es interesante analizar los cambios que ésta ha sufrido. Acaba de salir hace pocos meses una publicación que determinó la microbiota de los indios Yanomami, que están dentro de las culturas que han permanecido con menos interacción con el hombre occidental. Y las diferencias de microbiota son tremendas, comparadas en el fondo con nuestra cultura, lo que explicaría en el fondo la adaptación de estos indios a un ambiente tremendamente agresivo. Se estima que la microbiota podría aportar más genes relevantes para el funcionamiento del organismo humano, incluso que su propio genoma. Si cuantificamos comparativamente los genes humanos versus los genes que aporta la microbiota humana se estima más de 3 millones de genes, y el genoma humano, según la secuenciación de nuestro ADN, tendríamos entre 20.000 a 25.000 genes. Entonces, es lógico que esta gran riqueza genética que nos puede aportar la microbiota y la interacción a través de la evolución, es lógico que en algún momento hemos compartido a través de diversos mecanismos parte de nuestro ADN. La adaptación, en el fondo, del ser humano y las bacterias fueron generando esta relación simbiótica por algo. O sea, en el fondo, por algo fuimos seleccionando evolutivamente las bacterias que viven en nosotros. La composición de la microbiota es relevante para el equilibrio saludable de los sistemas que lo albergan, sobre todo el digestivo y el respiratorio, que es donde están mayormente contenidas la microbiota humana. Dado el pequeño tamaño de los microorganismos, su gran diversidad y la imposibilidad técnica hasta ahora de aislar cada uno de ellos, el estudio del microbioma humano plantea desafíos científicos altamente complejos y de largo plazo. No es fácil aislar las bacterias que nos pueblan. Hay muchas que, una vez que se aíslan, mueren y no pueden ser replicadas en el laboratorio. Recién en la década del 50, 1950 en adelante, se encontró técnicas de laboratorio en animales que permitían
hacer una limpieza total de la microbiota de los ratones, por ejemplo, y poder implantar algunas de estas bacterias para analizar sus funciones. Pero el gran avance se da después de la entrada del siglo XX, justamente por las técnicas de replicación del DNA. Entonces, estos son problemas técnicos, plantean muchas dudas, pero se está avanzando muy rápido. El tracto gastrointestinal es el órgano más densamente colonizado y alberga la mayor diversidad de microorganismos. Se estima que hay entre 1000 a 2000 especies distintas, y algunos autores dicen que podría ser hasta 3000. Desde luego, lo más estudiado ha sido la presencia de las bacterias. El número de bacterias aumenta progresivamente conforme se avanza hacia la zona anorrectal, de 10 elevado a 3 a 10 elevado a 11 unidades formadoras de colonias por gramo de contenido intestinal. Entonces, la microbiota intestinal humana se ha convertido en objeto de una amplia investigación. En esta diapositiva pueden ver, en el fondo, publicaciones desde el año 2013 en distintas materias. Por ejemplo, en obesidad pueden ver la microbiota que regula la diabetes tipo 1 a través de receptores tipo pH, cómo ciertos receptores responden a señales derivadas de la interacción de la microbiota, el rol, por ejemplo, en la secreción de renina y en la regulación de la presión sanguínea, en la función de la barrera epitelial y, por lo tanto, la función inmunológica, en el eje microbiota-cerebro. Cada vez hay mayor investigación en el ámbito de la salud mental, sobre todo el rol que jugaría la microbiota en patologías como el autismo, como el déficit atencional o incluso como la depresión. Y como ya lo dije anteriormente, y uno de los mayores usos y en el fondo en los primeros estudios que fueron demostrando evidencia del uso de los probióticos, específicamente por ejemplo el Saccharomyces boulardii, es en infecciones bacterianas asociadas al uso de ciertos antibióticos. La forma de interacción entre la microbiota y el huésped y entre los distintos microorganismos que la conforman recién ha comenzado a ser comprendida. Se han identificado algunos procesos generales de la actividad de la microbiota y el impacto en la salud de las personas. Entonces, la microbiota actúa a través de dos mecanismos, a través de la actividad metabólica, por ejemplo, y a través de la actividad molecular. Por la actividad metabólica, por vía transformación o procesamiento de nutrientes, vitaminas, y esto, lógicamente, nutre al huésped. Y además, porque hay competencia contra microorganismos patógenos, y a esto, en el fondo, hay antibiosis. Y por el lado de las señales moleculares, porque la microbiota induce la maduración inmune y la modulación inmune, y además induce diversas etapas del desarrollo de tejido. Entonces, estas dos acciones protegen al huésped y además generan desarrollo del huésped. ¿Cómo es capaz el huésped de interactuar con esta diversidad de microorganismos? Bueno, porque un epitelio intestinal de rápida regeneración y con distintos tipos celulares que están identificados. Células epiteliales columnares que son predominantemente absortivas, células caliciformes que producen mucina, células de Paneth que producen proteínas antibióticas, células M que son células presentadoras de antígenos y células enteroendocrinas, por un lado. Y además una mucosa rica en tejido linfoide, el tejido GALT, que es organizado y difuso con funciones inmunitarias complejas. Por otro lado, en la nutrición, la microbiota contribuye a metabolizar sustratos o residuos no digeribles por el huésped, mucus y detritos celulares, lo que genera, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta que son absorbibles y mejora la absorción de iones calcio, magnesio y hierro. Además, produce o participa en la producción de vitaminas, vitamina K, vitamina B12, la biotina, la B7, B9 y B5, y además sintetiza aminoácidos a partir de amoníaco o urea. Por otro lado, en el desarrollo,
específicamente del epitelio intestinal. Las principales células epiteliales se desarrollan a partir de una célula precursora pluripotente común. El ser humano renueva todo el epitelio intestinal cada 5 días. Por un lado, la microbiota participa en el control de la proliferación y diferenciación de las células epiteliales y fortalece la integridad del epitelio. Y además, algunos productos metabólicos como los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, el acetato, son fuentes de energía para las células epiteliales del colon y además participan en la regulación de la expresión génica, proliferación y diferenciación y además la apoptosis celular. Entonces, este es el mecanismo por el cual la microbiota contribuye al desarrollo del huésped. Y en defensa, por 2 mecanismos. Refuerza los mecanismos de barrera mediante la competencia por sitios de adhesión y por nutrientes, y además produce y libera sustancias antibióticas y además aporte de nutrientes para el epitelio. Y además por la producción de señales moleculares, lo que se conoce como los quorum signals. Estas favorecen el desarrollo de las microvellosidades intestinales e inducen a las células caliciformes a producir mucina y a las células de Paneth a liberar péptidos antibióticos. Las quorum signals permiten al huésped censar la cantidad y la composición, en el fondo la diversidad. Hay patologías donde se producirían no solo por la pérdida de microorganismos beneficiosos, sino que también por la disminución de la diversidad y por lo tanto de las interacciones entre los distintos microorganismos. Y estos son fundamentales en el desarrollo y la función del sistema inmune. Ahora bien, ¿cómo puede el epitelio reconocer a los microorganismos de su microbiota y no activar respuestas en su contra? El contacto repetido paulatino entre el epitelio y los microorganismos van produciendo tolerancia. El epitelio expresa una gama de receptores de patrones de reconocimiento, los RPR, que desencadenan mecanismos inhibitorios de la función inmune frente a la microbiota u otros antígenos innocuos. Ahora bien, la disbiosis corresponde a la alteración de las condiciones de equilibrio de la microbiota en su microbioma. Y esto se puede producir por 3 motivos. Uno, por pérdida de microorganismos beneficiosos, lactobacillus, bifidobacterios. Lo otro, por expansión de la población de microorganismos potencialmente dañinos. Y, en tercer lugar, por una reducción de la diversidad microbiana. Y hay 5 elementos que se ha estudiado que son factores de riesgo para producir disbiosis. Uno es la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de disbiosis. La dieta. Una dieta baja en fibra, alta en proteínas y alta en grasa también llevaría a una disbiosis. El estado hormonal, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cambios hormonales producen cambios en la composición de las bacterias vaginales, generando propensión a ciertas infecciones. El estado de salud, lógicamente una inmunosupresión, la inmunodepresión, también produce disbiosis, y las condiciones higiénicas. El exceso de limpieza o la baja exposición antigénica, lo que lleva a alergia. Lo que se conoce como la hipótesis higiénica, que se ha visto que en los países desarrollados, en la medida que se aumenta en el fondo o se disminuye la exposición a tierra o a animales, en el fondo la vida en el campo, etcétera. Esto predispone a la aparición de mayor cantidad de alergias, de asma, de rinitis o de alergias alimentarias. Eso es una observación epidemiológica. Hoy en día se está encontrando que en el fondo el efecto, o sea, esto se produciría justamente porque la vida citadina, en el fondo, en la ciudad, genera una microbiota distinta y por lo tanto genera una respuesta antigénica distinta a la de las personas que viven en mayor contacto con tierra, con polvo, con animales, etc. Ahora bien, la microbiota intestinal cambia. En esta diapositiva pueden ver cómo se va nutriendo, en el fondo, cómo se va poblando, cómo se va colonizando la microbiota intestinal humana en los primeros días de vida. El paso por el canal del parto es fundamental para
generar la primera colonización, del intestino, y las primeras bacterias que colonizan son Escherichia coli, Streptococo y Estáfilo. Después del primer día o segundo día, provisto por la leche materna, empiezan a entrar los lactobacilos y los bifidobacterium. Los primeros días también se produce la colonización por Clostridium, pero rápidamente bajan esas concentraciones. Entonces, fundamental, y esto lo vamos a ver en otra diapositiva, el tipo de parto. Lógicamente, un parto placentario no tiene estos patrones de colonización intestinal. La leche materna no es estéril, esto es algo que hay que recalcar. Hace 10, 12 años se pensaba que la leche materna era estéril, y en el fondo la leche se contaminaba cuando, en el fondo, la exposición ambiental. La microbiota fecal de los lactantes sanos amamentados refleja la composición bacteriana de la leche materna. O sea, esto se ha visto porque se ha aislado las mismas variedades de bifidobacterium, lactobacillus y estafilococos en pares madre lactante. Entonces la leche materna supone una fuente constante de bacterias comensales para el intestino del lactante, un nuevo motivo para estimular la lactancia materna. En el fondo, la leche materna, fuente muy importante de probióticos. Además, la microbiota intestinal varía según la edad. En esta diapositiva también podemos ver cómo esta va variando desde el bebé, la infancia, los niños, los adultos y la tercera edad. Las bacterias intestinales, se pueden clasificar en 3 grupos. El grupo 1 son los organismos simbióticos con el huésped, y es lógicamente la microbiota predominante, en este caso bacteroides, eobacterios, peptococáceas y bifidobacterias. El grupo 2 son organismos ubicuos en el intestino, como el Escherichia coli, Streptococcus y Lactobacillus, que están en cantidades intermedias, y algunos de ellos con funciones bastante conocidas. Y el grupo 3 son bacterias potencialmente patógenas que están en cantidades bajas, como por ejemplo Clostridium perfringens, que tiende a aumentar en las edades sobre los 45 años, y que esto generaría en el fondo los cambios en la flora intestinal, y que esto se traduciría en patologías de todo tipo que tienen su origen a nivel intestinal. Durante el ciclo vital, durante los 2-3 primeros años de vida, la microbiota sufre cambios dinámicos en el que las comunidades altamente adaptadas dan como resultado un microbioma sano en estado de homeostasis. Pero hay factores ambientales como la ingesta de dietas altas en grasas o altas en carbohidratos que puede conducir a la microbiota a la disbiosis, el que puede influir en enfermedades tales como obesidad, diabetes y cáncer colorectal. Además, la microbiota en edad avanzada intestinal puede generar un estado de disbiosis, lo que resulta en inflamación crónica, lo que se conoce como el inflammaging o envejecimiento de origen inflamatorio, y la reducción de la función inmune, o lo que se conoce como la inmunosenescencia. Algunos que dicen que esto es parte del envejecimiento, pero es interesante analizar que existen otros elementos que pueden estar vinculados con el proceso de envejecimiento. Hoy se sabe que la intervención en una microbiota con disbiosis puede contribuir a la prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Estas intervenciones pueden ir desde la administración de microorganismos individuales o de un conjunto de ellos hasta el trasplante de la microbiota fecal total. Existe el trasplante fecal, que es una intervención que se hace en Chile y que, tiene sus complejidades, ha pasado por distintas olas en el fondo. Se usó mucho hace algunas décadas, después entró en desuso, y ahora nuevamente se está empezando a usar, sobre todo en patologías vinculadas, por ejemplo, a colitis pseudomembranosa, patologías donde ya el uso de antibióticos, justamente por el aumento de la resistencia, hace que esto sea en el fondo una de las últimas medidas. La estrategia de administrar microorganismos para contribuir a la restauración del microbioma se ha denominado probiosis. En esta diapositiva pueden ver en el fondo las diferencias entre el tipo de parto y la microbiota humana. Lo que se explica acá es que, y esta es una revisión bastante
actuales, de julio del año 2016, es que esta diferencia de los niños que nacen por placenta, que tienden a tener algunas patologías alérgicas, por ejemplo, en mayor incidencia que los niños que nacen por el canal del parto, se debe justamente a los cambios en la diversidad y en la colonización en los primeros, al nacer. La microbiota intestinal sana es considerada que promueve el desarrollo y maduración del sistema inmunitario, mientras que se considera que una microbiota normal es una de las principales causas de infecciones gastrointestinales graves en la infancia. Lo que sí, este estudio determinó que durante los 3 primeros meses hay grandes diferencias en las microbiotas entre los niños que nacen por canal de parto normal y por cesárea, pero que estas tienden a igualarse a los 6 meses. Lo que sí, lo que hay que ver es finalmente cuál es el impacto de esa gran diferencia en los primeros 6 meses de vida, que terminan empatándose a los 6 meses de vida en los bebés. Finalmente, bueno, el tema de los probióticos y los prebióticos al final es una noticia en desarrollo. Yo creo que estamos en la mitad, más o menos. A pesar de que, como vimos en las primeras diapos, esto es una historia que lleva más de 100 años, pero los grandes avances en estas materias se han producido en los últimos 5 a 10 años, ¿okay? Y eso es de la mano, en el fondo, de un mayor rigor científico, una especie de introducción de metodología de la mano del ensayo aleatorizado controlado para ver los probióticos, en el fondo, en qué patologías son más eficaces. Ahora bien, el concepto de probiótico ha tenido modificaciones, porque, por ejemplo, hace décadas, en los 90, un probiótico, como definición, era un organismo vivo, en el fondo, y que tenía que producir algún beneficio sanitario, y que además fuera, en el fondo, que usara la fermentación como un posible mecanismo. Bajo esa definición, el chucrut es un probiótico. Por lo tanto, la FAO y la OMS determinaron una redefinición del concepto probiótico, y es lo que conocemos actualmente. Según esta definición, los probióticos son organismos vivos que, al ser administrados a un huésped en cantidades adecuadas, le confieren beneficios de salud. Y solo son considerados probióticos aquellos microorganismos con una clasificación específica de género, especie y cepa, y que cuentan con estudios de seguridad y eficacia en humanos. Si ustedes revisan, por ejemplo, la evidencia que apoya al Lactobacillus bulgaricus, por ejemplo, el Lactobacillus helveticus o el Lactobacillus casei, pueden ver que hay mucha información. Pueden entrar a través de Medline, pero gran parte de esa información proviene de ensayos in vitro o de ensayos en animales. Son pocos los ensayos en humanos. Entonces, de eso estamos hoy en día nutriéndonos cada vez más. Los efectos benéficos potenciales descritos solo pueden ser atribuidos a la o las cepas analizadas en cada estudio, y no se puede generalizar para todo género o especie ni para otros probióticos. Y uno escucha mucho que, por ejemplo, se habla del lactobacilo, que el lactobacilo es muy bueno para tal cosa, pero no puedo decirlo, porque el lactobacilo existe muchas, centenares de cepas distintas de lactobacilo. Entonces, recordemos algo de la clasificación taxonómica. El lactobacilo del género Acidophilus, por ejemplo, es la especie, y en este caso NCFM, que fue una cepa aislada en el laboratorio de microbiología de la Universidad de Carolina del Norte, es la cepa. En el fondo, si hacemos un parangón al perro, el perro es Canis lupus familiaris, que en el fondo es una subespecie del lobo, que es Canis lupus. Pero todos los perros, en el fondo, todas las razas que conocemos de perros pertenecen a la misma subespecie. Entonces, imagínense, un chihuahua en comparación con un gran danés y pasando por un doberman, por ejemplo, definitivamente esos perros tienen características muy distintas. En el fondo, esa es la analogía que podemos llevar a las distintas cepas dentro de la misma especie. En la uva, exactamente lo mismo. En el caso del vino, se conoce mucho más, claro, una cepa como el Cabernet Sauvignon tiene bastantes diferencias respecto al Merlot o al Pinot, etc. Las funciones propuestas para los probióticos yo las puedo agrupar en dos:
contribuyen a la restauración del equilibrio normal de la microbiota y además actúan como microbiota compartiendo algunos de sus mecanismos de acción. En el fondo, claro, si yo pierdo parte de la microbiota al administrar probióticos, en el fondo estoy restituyendo parte de esa microbiota. Algunos de los mecanismos de acción propuestos, por ejemplo, refuerzan la barrera epitelial intestinal, compiten con determinados potenciales patógenos, lo que se conoce como exclusión competitiva, estimulan el crecimiento de otros microorganismos importantes en la microbiota. Se ha determinado que ciertas especies de lactobacillus son bifidogénicas, porque en el fondo si yo administro lactobacillus también crecen la cantidad de ciertos bifidobacterios. Incremento en la producción epitelial del mucus y producción de sustancias con efectos antibacterianos, como el peróxido de hidrógeno, ácido láctico, ácido acético, o ciertas proteínas con acción bactericida, como son las bacteriocinas. Además, modula la inmunidad celular y humoral no específica, o sea, por la modulación de la producción de citoquinas. Es tan específica la acción de los distintos probióticos que algunos, por ejemplo, pueden actuar vía interleuquina 5 y otros vía interleuquina 10. Entonces, lógicamente, la acción es muy distinta una de otra. Y esto es y además, bueno, de la actividad de linfocitos y macrófagos, y además aumento de la síntesis de anticuerpos en respuesta a patógenos, particularmente IgA secretora. En esta diapositiva ustedes pueden ver los distintos niveles de acción de los probióticos. O sea, el probiótico, la bacteria puede actuar directamente en el lumen intestinal o interactuar en la capa mucosa o generar distintos tipos de respuesta por interacción con las células epiteliales, pero también pueden ir más allá en la lámina propia o finalmente más allá a través de mediadores secundarios, mucho más allá del intestino, en el fondo disparando una respuesta, por ejemplo, una respuesta inmune. Interacciones, por ejemplo, entre microbioma, intestino y cerebro que modulan respuestas al dolor visceral también. Cada vez se dilucida mucho más estos mecanismos y de cómo la microbiota o los probióticos pueden aumentar el umbral del dolor, que es justamente una de las perturbaciones que sufren los pacientes con síndrome de intestino irritable, justamente una patología funcional que la gente en el fondo está mucho más sensible a cualquier cambio en el tránsito o en el fondo distensión que produce dolor y que normalmente en el paciente normal no lo va a sentir. Ahora bien, no todas las bacterias pueden ser viables como probióticos. ¿Por qué? Porque debe sobrevivir para llegar al órgano táctil. Por ejemplo, en el caso de la gran mayoría debe pasar por el estómago y debe resistir la acidez. Y créanme, hay muchas que no pasan. Debe interactuar con el sistema huésped, debe tener acción antipatogénica. En el fondo, para algo estamos administrando el probiótico, no es solo reconstitución, es porque esta bacteria tiene acción contra otro patógeno. Debe ser seguro. En general los probióticos son tremendamente seguros, pero en el fondo también tengo que tener cuidado. Por ejemplo, están contraindicados en pacientes inmunosuprimidos. O sea, es bastante lógico que sea así. Y debe tener ciertas características para ser industrializado. Lógicamente, no tengo que aislarlo, tengo que replicarlo, y esto se hace industrialmente. Cuando la bacteria tiene que resistir ese proceso. Además, en el caso de la industria farmacéutica, que prefiere la administración vía cápsula o gotas, lógicamente para yo llegar a una cápsula, normalmente el proceso es vía liofilización. Entonces, es lógico que en el proceso de liofilización, recuerden que estos son organismos vivos, o sea, al ser administrado y al hidratarse la cápsula, la bacteria revive de su estado de latencia, ¿okay? Y en grandes cantidades. Aquí pueden ver en esta diapositiva las fuentes más comunes de distintas cepas probióticas. Por ejemplo,
el Bifidobacterium bifidum, que Henry Tissot lo aisló de muestras de fecas de un niño, se usa para desplazar bacterias patógenas, y esto fue, claro, en 1906, pues, Henry Tissot. Después, por ejemplo, Clostridium butyricum, aislado del suelo, por ejemplo, y qué sé yo, para generar cambios en la microbiota. El Escherichia coli Nisle lo aisló Alfred Nisle en 1907 de un soldado en la Primera Guerra Mundial que sobrevivió a una epidemia de shigellosis. Entonces, hoy en día se usa para prevenir la salmonelosis. En el fondo, ellos estaban muy involucrados con el concepto de vacuna, algo que hubiera ahí, que yo pudiera extraer y que lo pudiera suplementar en otros para producir un beneficio de salud. Que se dio el Lactobacillus plantarum o el Lactobacillus reuteri, el DSM, que es uno muy utilizado, que fue aislado en 1990 en una madre peruana y aislado de la leche materna, y que se usa hoy en día mucho en infantes para restablecer una microbiota alterada. Se usa mucho en leches maternizadas, etc. Cantidades de cepas mínimas recomendadas a través del tiempo. En esta diapositiva se entrega una sugerencia, en el fondo, de las dosis terapéuticas de células viables al momento de la administración. Entonces pueden ver que venimos de una recomendación de 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia, o sea, 1 millón de unidades formadoras de colonia, y las últimas recomendaciones del año 2008 de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12, en el fondo de 1.000 millones, de 1.000 millones a 1 billón de bacterias, 1 billón norteamericano, en el fondo. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? No es porque a alguien se le haya ocurrido, es porque en ese orden de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12 es donde está la gran mayoría de los ensayos aleatorizados controlados que han demostrado eficacia comparado contra placebo. Entonces es ahí donde está la ventana de unidades formadoras de colonias que debiera ser exigible. Ahora bien, en Chile, para que un producto sea denominado probiótico, y esto hay que pensar que están hoy en día muy de la mano de la industria de alimentos, basta con que en lo que yo administro, en el fondo, un yogur, por ejemplo, o una leche, o el chamito, por ejemplo, basta con que sea de 10 elevado a 7 para arriba. ¿Okay? En Estados Unidos y en Europa eso ya no es así. O sea, en Estados Unidos y en Europa ya están migrando a 10 elevado a 9 para arriba. ¿Okay? Acá estamos un poco más atrasados en ese sentido. Creciente investigación de los últimos 15 años, pero sobre todo después del año 2000 es cuando se produce mayor entrada de ensayos aleatorizados controlados. ¿Dónde están las patologías de mayor uso estudiadas con ensayos aleatorizados controlados? Diarrea asociada al uso de antibióticos, erradicación de Helicobacter pylori como acompañamiento a la triterapia, en el fondo. ¿Por qué? Porque la triterapia, como se usan 2 antibióticos, normalmente con el esquema de claritromicina, amoxicilina, está teniendo cada vez mayores fallas por un tema de resistencia. Entonces se ha detectado que acompañando el probiótico aumenta la tasa de erradicación. Diarreas pediátricas, en alergias, en síndrome de intestino irritable, en enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, en vaginitis, en enterocolitis necrotizante, en diarrea del viajero, en diarreas agudas del adulto, constipación, infección por Clostridium difficile, sepsis, enfermedades dentales, obesidad también, otra patología muy interesante que vamos a ver más adelante. Una diapositiva también que me muestra también distintas patologías y el vínculo potencial al microbioma y posibles terapias que se están estudiando. Respecto al término prebiótico, el prebiótico define a un ingrediente alimentario que no es digerible por el huésped, pero que lo afecta beneficiosamente mediante la estimulación selectiva del crecimiento y actividad de un número limitado de bacterias. Esta definición está emparentada con la de una fibra dietética. La clasificación de un prebiótico requiere demostración científica de que una sustancia
resiste a la acidez gástrica, la hidrólisis del huésped y la absorción del tracto gastrointestinal. Es fermentado por la microbiota y estimula selectivamente el crecimiento de algunas otras bacterias intestinales. En esta diapositiva ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de la polidextrosa, que es un azúcar, un polisacárido que se puede usar como prebiótico, y en este caso es bifidogénica. En la medida que yo aumento las dosis de polidextrosa, aumento el recuento de bifidobacterios en esa muestra. Para finalizar, revisemos rápidamente algunas patologías y la evidencia del uso de probióticos. Por ejemplo, infección por Clostridium difficile, una patología muy compleja en niños. La Sociedad de Infectología y Gastroenterología hicieron un consenso y ellos recomiendan en la prevención el uso de probióticos como prevención primaria en diarrea asociada al uso a Clostridium difficile en pacientes que usan tratamiento antimicrobiano de corto plazo, nivel de evidencia alta, nivel de recomendación fuerte. Y esto en el fondo está diciendo, en todo tratamiento antibiótico debiera recomendarse la coadministración de probióticos. En el caso, por ejemplo, del síndrome de intestino irritable, aquí es donde hay mucha evidencia, se dice que los probióticos parecen ser una atractiva opción en términos de eficacia y seguridad, mientras que los prebióticos, simbióticos y antibióticos aún necesitan confirmación. En la siguiente diapositiva pueden ver un estudio, por ejemplo, Bifidobacterium lactis HN019, sobre el tiempo de tránsito intestinal y sobre ciertos síntomas funcionales. Además, acá compararon 2 dosis contra placebo. La dosis mayor produjo menor o mayor acortamiento del tiempo de tránsito intestinal, que es el síntoma mayor en constipación. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, cuando la dosis, en el fondo, cuando el síntoma predominante es la constipación. Acá otro estudio también, asociaciones. Súper importante es que cuando tienen asociaciones de probióticos, cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6 bacterias distintas, es importante que estas estén probadas en las patologías. No es cosa de juntarlas todas las bacterias en una cápsula o en una gota y administrarlas. Tiene que haber evidencia, porque se pueden anular los efectos. No es cosa de juntarlas así como así. En esta diapositiva pueden ver entonces la eficacia de los probióticos en síndrome de intestino irritable, cuál es el parámetro, cuál es la conclusión y el nivel de evidencia. En enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y también nuevas estrategias. Dice que la modificación terapéutica de la microbiota usando modificación dietaria, prebióticos, probióticos, trasplante fecal también ayudan a restablecer el balance a un estado de normobiosis. Distintas intervenciones, con las cantidades, por los plazos distintos, cuántas veces al día. En el fondo lo que pretendo mostrarles es que ya hay evidencia potente del uso de probióticos en esta patología. Obesidad, en el fondo hay un desequilibrio de la microbiota que hace que se produzca un desequilibrio en el balance energético, mayor inflamación y función de la barrera intestinal y por lo tanto incremento del peso corporal. Los probióticos tienen funciones fisiológicas que contribuyen a la salud de la microbiota y pueden afectar la ingesta de alimentos, apetito, peso y composición corporal. Distintos estudios, algunos que disminuyen la grasa visceral, disminuyen el peso corporal, disminución de ciertos indicadores metabólicos, triglicéridos, etcétera, etcétera. Para ir finalizando, diabetes mellitus también, uso de probióticos, pero lo que dicen los autores es que hay que dilucidar las interacciones entre microbiota y gestión de probióticos, y esto es un reto para el futuro. Pero la administración, por ejemplo, del Lactobacillus L1, ácido fluorescente L1, disminuye el colesterol total. El Bifidobacterium longum BL1 disminuye el colesterol total, los triglicéridos y el colesterol LDL. Y así varios tipos de estudios que son muy específicos en su acción. En infección respiratoria aguda, dentro de las cosas más estudiadas, estudios en disminución del resfrío y de los síntomas tipo influenza en niños, duraciones de 6 meses, en niños en sala cuna o en edad escolar, y cómo esto disminuye los episodios de fiebre, rinorrea, tos, la duración de los síntomas, disminuye la prescripción de antibióticos y el ausentismo escolar.
el sistema inmune, mucha investigación, hay un vínculo directo con la generación de ácidos grasos de cadena corta sobre el sistema, sobre ciertas células inmunes. La conclusión es muy interesante porque habla de que una mayor descripción de las cepas bacterianas, los metabolitos que influyen en la función, permitirán el mejor diseño de futuros cócteles probióticos y prebióticos para la prevención y tratamiento. En el fondo, como en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir generando cócteles que sirvan para muchas patologías. Alergia alimentaria, administración de probióticos en la madre, sobre todo de madres atópicas, propensas a desarrollar alergia, y cómo esta puede disminuir el riesgo de alergia y de alergias alimentarias específicamente en el recién nacido. Enfermedad mental, un estudio del NANES, un estudio de cohorte que suministró yogur con probióticos y cómo esto mejora la función renal. Salud mental en dos áreas, la microbiota en adolescencia, dice que cambios en la microbiota pueden contribuir a la patogénesis de trastornos psiquiátricos, por lo tanto, al administrar probióticos yo podría estar modulando alguna de estas patologías. Finalmente, depresión, se encontró que los probióticos se asocian con una reducción significativa de la depresión, y lo que subraya la necesidad de investigación para esta estrategia preventiva potencial para la depresión. En conclusión, es creciente el conocimiento del rol de la microbiota intestinal, como ya lo vimos. La investigación avanza en las formulaciones, en el fondo, qué formulaciones pueden determinar que yo garantice que al administrar un probiótico contenga las células viables de esa bacteria, y que por desgracia en el caso de los alimentos es un poco más la estabilidad está sometida a mayores pruebas, por ejemplo, por el tema sobre todo de la cadena de frío, porque los probióticos están en un medio acuoso, en el caso de los yogur, de las leches, etcétera. Y si además se está avanzando en el reconocimiento de cepas más efectivas. El efecto de los probióticos, ya lo dijimos, depende de la dosis y es cepa específico, y es necesaria más evidencia en áreas prometedoras, pero se está avanzando rápidamente. Eso es todo, muchas gracias.